Sí. No, para mejor que la cosa. Es que no, si no es ahora, en unos días más, no hay que. En cambio, yo vi un partido increíble de Liverpool con En Borussia. increíble. ¿Quién se fue? Iba 3-1 perdiendo el Liverpool. 3-1. Por el partido del año. 4-3. Fue una cosa increíble. 91, 92, ahí fue una cosa increíble. Pero ¿cómo juegan esa gente? Habían empatado a 1 y ya perdiendo 3-1, o sea, no hay alargue. Sino que ahí hay que ganar, nada más. ¿Sí? Ganaron en buena lid. En buena lid fue todo, fue legal. No fue un penal así medio raro. Como la Chile sale con penales raros, campeón. Chile. Eso es la historia. Ok. Seguimos con el tema. ¿Qué hacemos con el acero? Ese es más o menos el estado del arte. Hay aceros que se comercializan laminados en frío o trafilados, conformados en frío, ¿cierto? Donde claramente el conformado debe hacerse, ¿cierto? Cuando uno hace un conformado en frío, ¿cierto? Usted lo sabe, pero nunca está de más decirlo, ¿cierto? Uno desde encima y 0,2, ¿cierto? Porque 0,2 de deformación acá. Entonces uno tiene que hacer un conformado en este rango. ¿Cierto? Si es antes, no se deforma. Si es más que eso, empieza la restricción. Y ahí vamos a hacer la rueda, ¿cierto? No, es sin restricción la cosa. Es ahí lo que se llama la curva real de fluencia, llaman algunos. La curva real de fluencia, esa parte donde uno está deformado y queda así. Entonces, en el mercado nacional hay muchos materiales de esta naturaleza que aprovechan este endurecimiento que claramente disminuye el alargamiento. Claramente. Eso significa que vamos a tener menos tenacidad. Es por eso que los materiales perfilados, los materiales laminados en frío, hay que ser cuidadoso con el porcentaje de deformación. Es normalmente un material laminado en caliente, blando, que se somete a deformación plástica en frío, el porcentaje del 15 al 20%. No pasa más que aquello, en la mayoría de los casos. Hay otros que vamos más allá, digamos, perfectamente puede ser así. En la medida que es más bajo contenido de carbono, es más la deformación plástica que podemos hacer, ¿cierto? Por eso cuando necesitamos hacer un conformado, como puede ser un estirado o un embutido, ¿cierto? Buscamos aceros de bajo contenido de carbono, ¿cierto? Porque el carbono ahí no es amistoso. Y aparecen aceros como los IF, ¿cierto? Los insecticide free. Carbono, nitrógeno, fuera de la solución sólida ferrita. Fuera, los sacamos, ¿cierto? Y los sacamos entre comillas, no se sacan. Lo que pasa es que los precipitamos y los hacemos crecer. Ese es un mensaje, ¿no? No creo que yo tengo que diga si me molesta, pero no fui yo, fuiste tú, ¿no? Parece que sí. ¿Cierto? No, yo no tengo ese sonido, pero lo tengo ese tema. Y este tema, ya, listo. Entonces, decía, en el caso de esta segunda partícula que podemos tener, ¿cierto? Como el nitrógeno, como el carbono,
El carbono tiene un tema que produce fragilidad, ¿cierto? En la medida que va bajando va disminuyendo esa fragilidad, ya, correcto. El nitrógeno actúa diferente, forma precipitados que endurecen la solución sólida, ¿sí? Entonces, uno podría ver que con los precipitados puede tener una cosa de esta naturaleza. Tenemos sigma, dureza, me da lo mismo. Aquí coloco temperatura, tiempo, temperatura constante. Y esto es una cosa así en los precipitados. ¿Sí? Eso es así. Esto significa que tenemos un máximo. Eso significa que a la derecha de este máximo hay un sobreenvejecimiento. ¿Y qué significa un sobreenvejecimiento en dos palabras? ¿Es cierto? ¿Qué significa un sobreenvejecimiento? Y baja las propiedades. Pero la primera condición sine qua non para hacer este tipo de cosas es que tiene que existir una afinidad entre el soluto y algún elemento que yo estoy agregando para poder precipitarlo. O sea, necesito precipitarlo. Claramente aquí lo estoy precipitando, ¿cierto? Ahí se está precipitando, ¿correcto? Que depende de la fracción, depende del tipo de carburo, ¿cierto? Y esto es claramente una interacción, esta resistencia, claramente uno debe pensar, ¿cierto? Así como las proyectos que hay por ahí, interacción con dislocación, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene que hacer. Y eso es un tema. Y esto lo hacemos en los IF. Los IF tienen muy poquito carbono, muy poco nitrógeno. Sin embargo, para evitar esto, porque estas son fracciones muy pequeñas, son partes por millón, 5, 10, 30 partes por millón, ya están interactuando con ese tipo de cosas. El tema es que el IF significa tener una solución sólida, ¿sí? Esto es ferrita que tiene carbono, tiene nitrógeno, y posteriormente nosotros hacemos algún tratamiento térmico de manera de generar precipitados. Pero precipitados que no interactúen con las dislocaciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer que no interactúen con las dislocaciones, Ramón? Cristian, chuta, el Ramón que tiene, tú eres Ramón. Pero hay un no, ¿Ah, Cristian? Haciéndolo precipitar dentro del interior del grano. Ya lo tengo ahí, pero para que no... ¿Cómo lo hago? Aquí lo dijimos. Hace 3 minutos. ¿Sí? ¿Cómo es? Los precipitamos primero y después le hacemos un tratamiento de recocido y lo hacemos crecer. Si uno puede hacer esto, y es por eso que estas curvas, por ejemplo a temperatura constante, ¿cómo es la curva aquí? Lo voy a explicar, ahí nos vamos a probar al tiro. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. ¿Sí? Aquí tenemos T1, T1, T2, T3. Díganme. T1 es... ¿Cómo es la desigualdad acá? ¿Cuál es la temperatura mayor? ¿Temperatura mayor? Sí. T3. ¿Sí? ¿Sí? T3 es mayor. En los tubos tenemos problemas. ¿Y T2? T2 es la del final. Aquí faltó algo. Aquí faltó algo. Esto, voy a hacerle un corte ahí. Esto hace una cosa así.
No que haga así tan violento, va paulatinamente ¿cierto? Subiendo, eso es lo que significa esto. Este es T2, es T2, ¿cierto? Y esta T2 es menor, T2 es así. ¿Ahí estamos? Sí. Sí, porque T1 es menor. T2 es la Ahí. El T2 tiene tiene un máximo mayor que los otros. Pero hablando de temperatura, el T1 debería tener mayor que el T3, el T3, no, el T3, el T1, claro, T1 tiene que tener mayor que este. Entonces, aquí los cambiamos. 3, 1. Ahí está. Esa es. ¿Por qué no? Sí. Es T1, sí. Bueno. ¿Pero por qué cambió? Porque T3 es menor temperatura. Pero T3 T3 es mayor temperatura. Porque se demora más tiempo. Se demora menos tiempo. Se demora menos tiempo. Se demora menos tiempo en el máximo. Claro, sí. Y así. Y el T1, espera. Déjame empezar. T2 está correcto y T1, ¿cierto? Es la temperatura intermedia, ¿cierto? Claro. Que simplemente es T1 es T1. Dijimos que T3 es mayor, entonces T1 debería ser una cosa, ¿cierto? Esta es mayor, por lo tanto esta es menor, por lo tanto es una cosa así. Ahí. Es un poquito mayor que la otra. Ahí. Ok, pero ese es el tema de buscar esas cosas, de hacerlas más prácticas, y así podemos nosotros hacer. Eso significa que no está interactuando con un sobreenvejecimiento, ¿cierto? Con un proceso, una coalescencia de partículas finas, etcétera, para eliminarlo. Bueno, y uno de los casos más emblemáticos de conformado en frío, no hay duda que es el acero perlítico para cables de acero. El acero perlítico, ¿cierto? Normalmente 0,6, no es perlita. Sin embargo, uno mediante un tratamiento patentado, un tratamiento isotérmico, autoritiza y luego hace aquí un recocido isotérmico en la perlita fina. Entonces, este es el acero perlítico laminado en caliente. Este es un hot rollet laminado en caliente, tamaño grano grande, ¿cierto? Más grande que un 6, 5 por ahí, ¿cierto? Y hacemos el patentado, entonces perlitizamos todo, la perlita, esto es perlita fina, y esta resistencia de 1 de aproximadamente estamos en sigma de unos 750 MPa. Aquí con el patentado el sigma 2 nos va a dar mayor a 800, ¿cierto? Entre 800 a 1000 megapascales MPa, ¿cierto? Y luego esto se perfila, ¿cierto? La perlita tiene un muy buen weld hardening. Eso significa que es un material que se puede estirar acá, se estira bastante.
Y eso es bastante atractivo. Quizás no tanto, pero se puede estirar un 10%, una cosa así, sí, sin problema. Como tiene un carbono mediano alto, se va endureciendo bastante. Eso nos permite a nosotros que en el proceso de trefilación, ¿cierto? Por hilera que tenemos ahí, de trefilación, hacemos esta cosa ahí. Entonces este es el Phi 1, este es el Phi 2. Entonces la desigualdad aquí, Phi 1 es mayor que Phi 2. Entonces, aquí los sigmas en 3 que se consiguen son superiores a unos 1600 MPa. Y esto, por lo tanto, nos permite que los diámetros de los alambres no sean tan grandes. El diámetro de los alambres sean bajos, inferiores a 1,5 milímetros, en rangos de 0,4 a 1,5 milímetros. Y eso hace que la flexibilidad del cable de acero sea buena. Uno pone muchos alambres y queda flexible, ¿cierto? Para los comandos del freno de la bicicleta, para los cables estáticos que sustentan las postaciones, las torres, los puentes, ¿cierto? Nuestro canal de Chacao va a estar con cables de acero suspendido ahí, ¿sí? Galvanizados, ¿sí? El galvanizado, digamos, como se hace 450, aquí hay una relajación, esto disminuye un poco, poca recristalización, el galvanizado, el hot dip es bastante. ¿Cuándo tienen la visita a los que van a Porsche? Estamos esperando la respuesta del profesor Sánchez. ¿Sí? ¿Y no han conversado con el ayudante para que sí, y el teléfono? Yo debo tener el teléfono por ahí y lo consigo. Sí, también lo tiene. Sí. ¿Tú lo vas a la visita? No. ¿Sí? Pero tú lo has llamado. Es que sí, yo soy ayudante. ¿Ah, sí? Ya, que le responda Una pregunta, en este tipo de cables, ¿qué tan de alambres, o sea, de para cables? Bueno, en general, ¿qué tan distinta es la diferencia de costo de un galvanizado de agregarle cromo? ¿Es demasiado? A ver, como para que sea inoxidable. Para que sea inoxidable. No, hay alambres de inoxidable, porque trajen agua del mar, algunos que son, digamos, para hacer algunos estudios de corriente marina, es inoxidable. Pero ahí es por inversión, y por el coste, por la precisión de los equipos, y por la joda que hoy hay que ir abajo con esta cosa, sí, vale la pena. Pero es poco el volumen que se fabrica. Son alambres de este tipo de cosas, y con el galvanizado mejora la resistencia a la corrosión. Para la intemperie anda muy bien. Los que están a la intemperie, los cables mensajeros que afirman esta señalética y todos estos cables, esos son galvanizados. Hay otros que son cables cerrados, que está la última capa que se le coloca que impide que pase el agua hacia adentro, el teleférico. Ese tiene una construcción muy especial que evita que los alambres de afuera se oxiden, ¿cierto? Los de afuera sí un poco, pero los de adentro, y se puede galvanizar. El hecho también de que los cables, por ejemplo, guisaje, ¿no? Así, de una grúa, de una cosa así, se engrasan, y mejora también la resistencia a la corrosión. El problema más serio que tenemos de corrosión es en la pesca. En la pesca tenemos un tema serio de corrosión bastante severa, y que pasa la cuesta, digamos. Esta mañana había un tema de una amarra
que trabaja inmersa en alguna en unas jaulas y había una corrosión muy intensa de la pieza que estaba galvanizada. Diga. Por eso es que el galvanizado se realiza hot dip. Hot dips en inglés. Ahí lo que- el zincado. ¿Qué es Ese es el galvanoplastía. Ese es el- galvanoplastia? ¿Cuál es mejor frente a la corrosión? Bueno, es la respuesta que vamos a dar acá a los muchachos también, ¿cierto? La pregunta ineludible. Está con los espesores, está con el tema de que todos los procesos galvánicos hay hidrógeno, el riesgo de la fragilización por hidrógeno, entonces los cables no pueden ser, los pelos tampoco, se pueden sincar. Tiene que ser galvanizado por el tema del hidrógeno que se genera en esa fuente. Es menos espesor y es distinto. En el hot dip hay una formación de aleaciones porque interactúa el hierro y el zinc. En el otro es un depósito en la superficie, entonces la adherencia es menor también y la carga también. Entonces no se usa generalmente ese tipo de cosas. Sí, para cosas como en los fusiles se usa el zincado, con riesgos también de fragilidad, conozco algunos casos, y se puede poner tintes así, se puede hacer un galvanizado negro, se puede hacer uno iridizado, así de un color muy brillante, por eso se usa mucho para joya o cosas así. Que por ejemplo en galvanoplastía existen igual hartas técnicas, el cromado, el ya. el niquelado, el galvanizado. Yo conozco solo que depositan zinc, hay otra. Sí, pero no he escuchado zinc alum, zinc y aluminio. Se puede con níquel también. Todo eso mejora la resistencia Por al ejemplo, eterno. cuando depositan níquel también le agregan brillante o no sé. El brillante, el cromo, Que por ejemplo con niquelado en galvanoplastía se le agrega azúcar o ya, no para que quede brillante. brillante, sí. Y o si Algún no se le agrega carbonato. eso, queda opaco. En el caso Ya. de, por ejemplo, el zinc igual le Pero el agrega- níquel es opaco. Sí, si se le agrega azúcar, esa queda brillante. Sí, el níquel, precisamente el niquelado y después el cromado no tiene mucho sentido porque es tan delgada la capa, pero sí es para sacarle el brillo y que quede bonito, digamos, es para la vista. Si primero se cobriza, se niquela y después se hace cobrizado, el cromado. No, el cromado se usa industrialmente, está el cromado duro de, qué sé yo, todos estos equipos de levantes, ¿cierto? De estos sistemas de, ¿cuántos son los? Tienen un nombre preciso, digamos, que tienen cilindros hidráulicos, ¿cierto? Hay un líquido adentro que está a presión herméticamente sellado y que se desliza a través de unos packings que son de plástico, ¿cierto? Y aparece un vástago central en un cilindro. Ese vástago, como están usando, tiene que ser cromado, pero es cromado duro, de 1500 bitters, ¿cierto? Y eso es resistente a la corrosión, se pule, se rectifica, y eso también se hace por galvanoplastía, ese cromado duro. Pero el cromado fragiliza. ¿Sí? Si uno toma, eso es un test de torsión, un acero bajo contenido de carbono puede dar mucha fuerza, pero si lo croma después de dar 3 o 4 y se fractura, digamos. A pesar de que no hay una interacción atómica, sino que es un depósito o es un revestimiento nada más, porque se hace a temperatura ambiente. En el caso de los cables de acero sería impracticable esa cosa, no se puede porque el galvanizado se hace a los alambres y después los alambres tienen que ser hay que fabricar con los alambres cables que son de reducido diámetro y después que son los torones, ¿sí? De reducido diámetro. No se toman todos los alambres y se hace el cable, solamente en algunos casos muy especiales, que son cables de un solo torón. Pero los cables, para tener la flexibilidad sobre todo, porque hay que enrollarlos, por cierto, cuando hay un izaje, sí, hay
existe un tambor traccionado por un winch que tiene un motor que hace el izaje, sube y baja. Entonces el cable está constantemente enrollándose y desenrollándose. Y eso es un tema de fatiga. Y en la medida que disminuye el diámetro, mejora eso. Entonces, y la flexibilidad también. De manera de que en esa la situación hay que preocuparse. Entonces se hacen estos torones, ¿sí? Y puede haber uno que sea para el núcleo también, aunque el núcleo puede ser de fibra natural, sisal, cáñamo y otros más, o polipropileno, que son de plástico, y tenemos un núcleo y tomamos estos torones, normalmente 6, y los enrollamos y hacemos un sistema de cierre del cable, ¿cierto? Al igual que se hacen los torones, también están enrollados en forma helicoidal. ¿Por qué tienen que estar en forma helicoidal? Porque esto con 10% de alargamiento está en una situación bastante frágil. Hemos aumentado aquí la resistencia al desgaste con esto porque hemos aumentado la pérdida, ¿sí? Hemos aumentado la resistencia, hemos fragilizado este material, ¿sí? Y luego lo estamos solicitando en forma estructural a una situación de izaje, de solicitación alternada, de doblez alternado. Entonces el material hay que adaptarlo para que pueda funcionar. Y una de ellas es este cierre helicoidal, que el cable trabaja entonces así como resort. Y lo otro es poner coeficiente de seguridad enorme en un edificio, en un elevador de eso, en un ascensor. Es 1 a 10. Resiste 10 toneladas, pero solamente puede ser sometido a un esfuerzo de 1. Así se trabaja con cable de acero. Así que esto es un tema bastante atractivo para mejorar la resistencia y también se usa mucho para calibrar la barra que uno puede sacar. Uno puede perfilar hasta, qué sé yo, 100 milímetros si quiere, puedes tener la suficiente la suficiente tracción aquí para poder pasar a través de esta hilera, normalmente ya de polvo de metalurgia, de carburo muy recontra duro, y esto queda bastante espejo, muy limpio, porque este material, que es hot roller, que tiene cascarilla de laminación, lo primero que hay que hacerle es decaparlo. Decapar es sacar toda esa cascarilla, e inclusive bajo la cascarilla, si uno hace un corte en un material que ha sido procesado a alta temperatura, 1250 grados, va a ver que hay un scaling aquí, una cascarilla de oxidación. Pero después aquí hay una mezcla, porque no es instantánea, no es una cascarilla que se deposita sobre algo metálico, sino que aquí empieza a nuclear dentro del material. Entonces, este es un material poroso, que a veces los más avispados no hacen un buen decapado y queda poroso, y es un tema bastante importante. Entonces, uno tiene que decapar, aquí yo lo he aumentado terriblemente, eliminando todo el material alterado, de manera de que en el proceso de trefilación aquí me queda un material muy pulido, muy calibrado, ¿cierto? Con tolerancias muy estrechas. Entonces, si se trata de fabricación en serie, por ejemplo, el que hace clavos, ¿cierto? El que hace clavos toma un alambrón, la mina en caliente, termina en frío, decapando, y tiene un alambrón listo como para tomar la punta del carrete, digamos, de ese alambrón, y lo estampa, y hace la cabeza, y hace inmediatamente la punta. No tiene que hacerle nada, ¿cierto? Bueno, en la industria hay muchas de esas cosas, ¿cierto? Si uno quiere hacer pernos o una cosa así, si toma nuevamente un trozo de material, lo cabecea en frío y luego empieza a cortar el hilo al tiro. No tiene que refrentarlo,
no tiene que hacer el diámetro y después cortar el hilo, sino que la trefilación es un proceso que va hacia adelante, ¿cierto? Para el proceso de fabricación. Así. Entonces, la pieza seriada es fantástico eso en sociedades, en países desarrollados, aumenta mucho la productividad. Entonces uno pide un material trefilado, calibrado, perfecto, digamos, ¿eh? Entonces tiene que hacer procesos de, qué sé yo, corta, lo dimensiona, si quiere hacer, insisto, algún proceso conformado en frío, también lo hace, pero no empieza a mecanizar y llega al diámetro que necesita, sino que lo hace. En muchos procesos de manufactura uno tiene materiales laminados en caliente y hay gente que ofrece servicio de trefilación. Y servicio y los calibra, ¿cierto? Aquí en Chile es en reguleca mala la cosa, pero se hace, digamos, ¿eh? Este tiene un poco más de carbono, ¿cierto? Este es muy bajo, y aquí podemos ver con perlita, correcto, que está trefilado. Este tiene una dureza inclusive mayor, porque tiene más carbono y se endurece algo más. Es muy atractivo este tipo de proceso para materias primas que son muy largas, alambres, cintas de embalaje, por ejemplo. ¿Cómo le aumenta la resistencia a una cinta de embalaje? Es la base del endurecimiento de las aleaciones no ferrosas. El acero inoxidable también es un tema. Me recuerdo alguna vez que un cliente pidió acero inoxidable, trajeron acero inoxidable, recocido a morirse. No, es muy blando, pero usted no dijo cómo lo quería, pues, tampoco le preguntaron allá. No, él necesitaba que el alambre fuera trefilado. En inglés esto es cold, frío, draw. Draw significa una planilla, una plantilla, así, cold draw. ¿Cierto? Es un dibujo que se copia, ¿sí? ¿Verdad? Uno puede hacerlo redondo, puede hacerlo hexagonal, al gusto del cliente, es una cosa así, ¿cierto? También quisiera decir que el conformado en frío, pero en porcentaje muy pequeño, elimina un problema serio que hay en los materiales que son muy blandos, que es la piel de naranja, que es el tema que genera los aceros blandos de bajo contenido de carbono, que ese es límite de fluencia destructivo. Eso en la práctica genera un tema de superficies irregulares, piel de naranja. Entonces, si se está fabricando, qué sé yo, una chapa para hacer el capó de un auto y aparece este granulado así, no sirve para nada, digamos, ¿ah? Entonces, materiales blandos no pueden ser así, digamos, comercializados. Claro que acá en Chile se le ocurriría echarle pasta así, masilla mágica, ¿cierto? Y sacamos la publicidad y chao. No se hace así esas cosas, ¿ah? Entonces, hay que tener cuidado, ¿ah? Nos ha pasado que también se ha comprado acero y es para fabricar estufas, me acuerdo a Resti, que es un fabricante de estufas, y esa forma, la pieza hecha por la vista, entonces si está todo irregular y no es reforma esta cosa, hay mala calidad, entonces es necesario eliminarlo. Si uno ve el catálogo de la CAP, dice, nuestro acero de bajo contenido de carbono es sometido a laminadores de temple. ¿Cómo se puede traducir esa cuestión? El milk quenching, una cosa así. ¿Cómo podemos templar con laminadores? ¿Cierto? Eso así dice el texto. La verdad es que lo que hay que hacer es un skin pass. El skin pass, ¿cierto? ¿Qué hace? Hace que esto sea continuo. Y 4 o 5%, no puede ser tampoco, porque estos son materiales que tienen que tener índice de utilidad alto. Entonces, si lo empezamos a endurecer, la cosa se va a poner más frágil. Entonces, con 4 o 5% aumentamos levemente la resistencia, pero lo hacemos en forma continua.
Entonces, esto que lo genera la banda de líderes, lo eliminamos y queda de película, ¿cierto? Con el skin pass, ¿cierto? Entonces, garantizamos la superficie. O sea, conformado en frío cumple con ese tipo de cosas que es bastante atractivo. ¿Ah? Bueno, aquí tenemos más concentración de carbono, ¿cierto? Este podría ser perfectamente perlitizarlo, no está perlitizado, ¿cierto? Pero podemos perlitizarlo sin ser perlítico, ¿cierto? Si fuera un alambre, una cosa así, ¿no? Perlita ferrita, sensiblemente laminar, y una reducción de plástica de un 45%. Es bastante, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más podemos decir de la trefilación? En Chile se comercializa un poco, no es mucho lo que se comercializa en materiales de esa naturaleza, pero debemos estar siempre preocupados de qué acero quiere, cuál es el estado de suministro, ya sea ustedes compran o ustedes venden, ¿cierto? Entonces para que sea bien el rezo, el estado de suministro da distintas propiedades. Entonces el tamaño de grano, el nivel de incursiones, la composición química, laminado en frío, laminado en caliente, templado, revenido, qué rango de endurecimiento, qué tolerancia quiero, qué terminación superficial, es que lo voy a conformar, ya tengo que preocuparme de que el material tenga las propiedades también adecuadas de esas. Es que no sé lo que me va a mandar, ya por DHL mándeme una muestra y quiero saber qué es lo que es y hago las pruebas y todas las cosas, así. No hay que comprar, las citas pueden ser a ciegas, pero no hay que comprar materiales de ingeniería a ciegas, ¿cierto? Uno puede perfectamente, es que no manda muestras, listo, uno puede contratar al Buró Verita cualquier cosa, son laboratorios que están en todo el mundo, todas las ciudades del mundo prácticamente, y uno puede hacer un convenio con Buró Verita o con Bureau of Shipping o el LOI o cualquiera de estas empresas, o viaja a alguien y quiero ver lo que es. Lo que están haciendo, cosas así. ¿Ah? Eso es sumamente importante. Bueno, aquí tenemos distintas, ya terminamos el tema del conformado en frío. Vemos distintas estructuras atacadas con nital fundamentalmente, que no ataca ninguna de las fases del hierro-carbono, ¿ah? del diagrama. Aquí se ve oscura, está con 100, muy poca resolución, y se ve una perlita fina, no se resuelve. Pero para decir si es fina o no hay que ponerle 500, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces ahí vemos una estructura bastante quiaxial, ¿cierto? Recocida, sí, ahí está un recocido completo, perfecto. Nos dice que aumento cuánto está empleado esto para el tamaño del grano, etcétera. Ok, aquí aumentamos la concentración de carbono, siempre mantenemos una célula de carbono con concentraciones de azufre bajo, pensando siempre que estos son cantidades que pueden llegar a 400 partes por millón, ¿sí? Con 0,4 aquí tenemos otra muy parecida, no está el tamaño de grano lamentablemente, el aumento acá. No, aquí está, dice 400, estos son 400 micrones. Estos son 400 micrones, uno puede sacar perfectamente. Esto es mucho mejor que poner este aumento. No sé cuánto está ampliada esta cosa. Entonces, difícilmente puedo decir cuál tamaño de grano. Aquí puedo medir el tamaño de grano, si esto es 400, puedo ver cuánto tiene esta colonia y así sucesivamente. Determinar el tamaño de grano austerítico con bastante aproximación por la velita. Aquí estamos con un eutectoide prácticamente, está un poquito basado, podría haber carburo, con colonias, ¿cierto? De perlita. Estamos con 500 de una perlita resuelta, es una perlita gruesa, de fenotón, ¿sí? Entonces hay un recocido completo, es una estructura que no es tenaz, no es muy tenaz esta estructura, es un acero que uno podría endurecer, de hecho así lo podemos hacer, endurecer un material de esta naturaleza por temple y revenido. El tema es cómo homogeneizar. Un acero de esta naturaleza podría ser hasta para fabricar herramientas, pero si queremos autenticizar esto nos va a costar un poco.
lo ideal sería trasladarlo y hacer un tratamiento de globalización, matriz ferrítica, glóbulos de carburo que globulizan acá en el rango de la A1, 60 grados para arriba, para abajo, ahí uno cicla y puede globulizar y ayuda mucho al tratamiento térmico. Disminuye el tiempo de autentización y queda mucho más homogéneo la distribución. El carburo no es fácil de disolver, ¿cierto? Y tenemos este caso de un acero hiper, ¿cierto? Con esa red de carburos que normalmente es sinónimo de fragilidad, ¿cierto? Los aceros de esta naturaleza ya son aceros de matricería, ¿ah? Este 1% carbono y este es un típico SAE 52100. 52100 tiene uno de cromo y tiene uno de carbono. Es un acero de matricería y es el acero universal para la fabricación de rodamientos con esta concentración. El SAE 52100, uno carbono y 1,5 de cromo, ¿cierto? Y es un acero que, ¿cierto?, que tiene sus bemoles, ¿sí? Uno podría determinar aquí el tamaño de grano. Estamos con 1000 aumentos, no tenemos el aumento. Esta es una metrografía media antigua, por eso no aparece eso. Pero uno puede decir, ya esta es la foto real y puede sacar ahí cuánto es el aumento y ver qué tamaño de grano tiene. Pero sí, aquí podemos sacar el tamaño de grano genético. No lo diferencio bien el grano genético. ¿Usted? La perlita. Eso, ahí ve, ese es el tamaño de grano. Porque la perlita, la cementita precipita en los bordes, ¿cierto? Ahora, piensen lo siguiente, ¿qué dureza tiene un rodamiento? Maribel. No ha hablado nada de usted. Se ha dedicado a comer. Digo, tiene hambre. Para la próxima vengan comido. ¿Le parece o no? Se lo mueven un poquito antes. Díganos. ¿Qué dureza usted le diría a su jefe, al gerente? ¿Qué dureza tiene un rodamiento así? 20. ¿300? ¿Sí? ¿Qué dice usted? Tenemos bastante carbono, ¿cierto? Porque si no, para 600 va a quedar que vamos tanto carbono, ¿cierto? Porque tenemos aquí Rodwell C, vamos a poner aquí, y aquí ponemos porcentaje de carbono, y una cosa simple. Entonces, esto es aproximadamente unos 300, ¿cierto? Aproximadamente, podría ser 200 también, y esto tiene bajo contenido de carbono, pero aquí con unos 20. Con 60, aquí tenemos como 0,4, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿para qué le vamos a poner tanto carbono? ¿Por qué le ponemos tanto carbono, Maribel? ¿Escuchaste algo tú? Para que precipite más carburo. Ya, yo no escuché. Pero es que tirar la voz para arriba para que rebote ahí y me llegue a mí, porque aquí choca. ¿Cierto? Ya, dale, ¿cómo es? Fuerte. Pero ¿cómo va a precipitar si están los carburos? ¿Para qué van a precipitar los carburos? ¿Para qué queremos los carburos? Para endurecer. ¿Usted cree que endurece más cuando tiene el carburo así? Resistencia. Pero si acabo de decir cuándo actúa el carburo o la segunda fase, ¿qué tamaño tiene que ser? ¿Tamaño de grano? El precipitado. ¿Qué tan fino? No diga fino porque eso es como salir a cazar. Vamos a ir a cazar tortas. No vale. ¿Qué? ¿Cuánto? 2. ¿Cuánto? ¿Qué tamaño debe tener? Comparativo. Menos.
¿A qué tiene que parecerse? ¿O con quién tiene que interactuar? ¿Ah? ¿Y qué tamaño entonces son las bilocaciones? ¿Tú las ves? ¿Se ven? No se ven. Tampoco. Ancho. Claro, son zonas aquí de Perston. Sí, ancho, tiene que ser. Entonces, oye, es para la dureza. La otra me caigo o te. Va a tener que caer un tiro libre aquí. No pega. Interactúa esto en la dureza. Nada. No sirve para nada. No es para eso. Maribel, no es para eso. Por ahí no se forma. ¿Por qué no se informa? ¿Será así? ¿Para qué le agregamos al asfalto, que es un sistema bituminoso, que es una sustancia bituminosa, su producto del petróleo? ¿Por qué le agregamos cuarzo, piedras? ¿Por qué? Para endurecer y ¿Cómo que endurecer? ¿Cómo vamos a endurecer, hombre? ¿Para qué? Para el desgaste. Para el desgaste, tiene que ir con la dureza del desgaste. El desgaste es esta cuestión así, ¿no? ¿Cierto? Y la dureza es que penetra, mira, son totalmente distintos, digamos. O sea, este es una malformación que hay con así que la dureza y la cuestión. No tiene nada que ver con ese tipo de cosas. Así que para el desgaste. ¿Para qué son, Maribel, los carburos entonces? Para el desgaste. ¿Cierto? Para el desgaste. ¿Cierto? Para que actúen como camas de piedra. ¿Cierto? Que sean los puntos. Pero tú encuentras adecuado que este acero nosotros lo ocupemos para rodamiento. Que ella está pensando. Eso. Hazlo callar nomás. No le convides nada. Ni galletas ni nada. Oye. ¿Qué crees tú? ¿Está bien distribuido el carburo? Sí que no. Oye, ¿sí? ¿Esta zona tiene carburo ahí? Pero muy poquitito, ¿no? ¿Cierto? No tiene de estos carburos. ¿Sí? Entonces hay zonas, estas zonas van a ser más frágiles que estas otras, ¿no? Los bordes de grano. Pero lógico, tiene ese carburo, ¿cierto? Y no están, porque los carburos aquí tienen elementos de aleación, como el cromo, por ejemplo, carburo de cromo, que es 1300 Vickers. Entonces, ¿no sería que todo el carburo estuviera distribuido en forma homogénea? ¿Qué opinas tú? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Ah? ¿Qué crees tú? No entendiste la pregunta. ¿No sería mejor que esta estructura presentara todo el carburo uniformemente distribuido? Porque no está uniformemente distribuido. ¿Sería mejor que estuviera uniformemente distribuido? ¿O da lo mismo? Pero si ya estamos hablando del rodamiento. No sé si... ¿Cuál parte? ¿Cuál parte necesita mayor? A veces? Pero ¿y cuando se va gastando más adentro, ¿quiere que le poner otra cosa? No existen porque recién carga. Entonces no se puede poner arriba una cosa más dura que la de adentro. No sirve eso. ¿Sí? ¿Podemos homogenizar esto? ¿Se puede homogenizar esta cosa? ¿Ah? ¿Nunca han visto una cosa homogenizada como esto? ¿Sí? Se lo vamos a presentar. Un globulizado. ¿Se ve? Globulizamos. ¿Cierto? ¿Cuál es la matriz aquí? Ferrita, y estos son los carburos. Pero cualquier carburo, ¿cierto? ¿Cómo andamos comparativamente con esta estructura? Esta estructura, comparado con esta, fíjese la bien, ¿sí? Está grabada, ¿cierto? Ya, ahora con esta, en cuanto a tenacidad. ¿Ah? Se le gana. Soporta más eso. ¿Cierto? ¿Por qué le gana?
Cristian, ya me aprendí tu nombre. ¿Por qué? Porque la dijo él, ¿no? O la dije yo, por eso. Dime, ¿por qué? Así. ¿Por qué? Porque en primer lugar tiene una matriz ferrítica. La ferrita tiene mayor capacidad, mayor tenacidad que Sí, pero tú sabes que así como está no la vamos a usar. Entonces tú me decís ferrita, me da lo mismo. Los glóbulos, ¿Y qué tienen los glóbulos? al ser redondos, Sí. el intelectual no. Tienen menos zona de concentración de tensiones. Los otros son laminares. Entonces, esta es el estado de mayor tenacidad, es el más blando de todos. ¿Cierto? Y está muy homogéneo. ¿Ustedes se imaginan cuánto se demoraría este cuento en homogeneizarse este carburo que está llegando al centro de esta cosa? Nunca se homogeniza. ¿Cierto? Entonces tenemos que ayudarle, ¿cierto? Y aquí lo homogenizamos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esto, Maribel? ¿Cómo homogenizamos así? ¿Qué tratamiento? ¿Un qué? Un globulizado, ¿cierto? Ahí está perlita, dice perlita globular, ¿ah? Podría ser, pero yo diría que es una estructura ferrítica, matriz ferrítica con glóbulos de carburo, diría yo, ¿ah? ¿Cierto? Está así, recocida a 180, está en 720, después 5 horas, después enfriamiento, qué sé yo. Uno podría templar y revenir, ¿ah? Y en el revenido a alta temperatura también se genera esto. Es más lento. ¿Sí? Así que ahí tenemos un tema muy serio, tenemos más cosas globulizadas, ¿sí? Este es un acero también, está globulizado, perlita globular, insisten con eso. No está tan globular, pero tiene está. menos carbono, por eso es conocido, ¿no? Podría ser, pero yo creo que le faltó un poco. Así, no fue tan atractivo. ¿Y los elementos igual afectan en el globulizado? Bueno, piensa tú que la matriz ferrítica, ¿cierto? Va a tener poco carbono, poco manganeso, va a tener un poco más de silicio, azufre, fósforo no tampoco, cromo menos, níquel va a tener, molibdeno también un poco, ¿cierto? Entonces, eso así, hay una separatividad de las cosas. Los que son amigos, esto es como la fiesta, se forman grupos así, ¿eh? A la ferrita van a ver los que son más afines con la ferrita y así sucesivamente. ¿Sí? Es un material. Fíjense, 165, esa es la dureza Brinell, 165, tenemos 0,36 de carbono y quiero mostrar el C, ¿cierto? Fíjense, tenemos casi 3 veces menos de carbono y fíjense que tenemos la misma dureza. Sí. Entonces claramente esto es mucho más blando, mucho más blando con tanto carbono que tenemos, ¿sí? Con tanto carbono que tenemos. ¿Dónde me quedo? ¿Adelante o atrás? En esa me quedo. ¿Sí? Este está bien, ¿ah? 2 micrones, esto sí que tiene aumento, ¿ah? Con todo respeto, ¿ah? Perlita con el espaciado interlatinar de 0,24 micrones, ¿no? Profe, el tamaño, para ver, usted decía antes que se podía ver el tamaño de grano austenítico, ese según norma es un aumento de 100, ¿no? ¿O se puede medir? Sí, hay que, no, se puede medir con lo que quiera y saca y la tabla te va a decir cuánto, ¿sí? Pero cuando uno quiere comparar con las tablas hay